Voy a dar algunas pautas complementarias para el diseño de los instrumentos de recolección de datos. En más de una ocasión, cuando hemos hablado sobre el tema de los instrumentos, hemos dicho lo siguiente. En la investigación de enfoque cuantitativo, no podrá existir un instrumento de recolección de datos o un instrumento de medición o un instrumento de investigación si previamente no hemos operacionalizado la variable. Operacionalizar una variable es un proceso que nos lleva a transitar de un concepto abstracto, ejemplo, estratificación social, hacia conceptos desagregados o conceptos mucho más concretos, como los que tenemos listados en esta figura, específicamente en la columna del encabezado indicadores. Tercero, no podremos realizar la operacionalización de la variable si previamente no hemos hecho una búsqueda, recuperación, análisis crítico y selección de las teorías a la luz de las cuales analizaremos el fenómeno que nos interesa investigar o el objeto de estudio sobre el cual queremos realizar nuestra investigación para la tesis. Y en este caso, las teorías sobre la estratificación social. Es decir, hay toda una cadena. La teoría me permite operacionalizar. Una vez operacionalizada la variable, me permite identificar los indicadores que convierto a ítems o que convierto a preguntas que incorporaré en mi instrumento de investigación, que puede ser un cuestionario. ¿El cuestionario es el único instrumento de recolección de datos? No. El cuestionario es el instrumento de recolección de datos cuando mis informantes o cuando mi muestra de estudio está conformado por personas. Pero si mis fuentes de información, si mis informantes, si quienes integran mi muestra de estudio son objetos, cosas, por ejemplo, equipos de cómputo o específicamente computadoras, pues yo podré tener un registro de observación o podré tener algún formato que me permita recoger las características que me interesan analizar de esas cosas. Entonces ahí ya tenemos que son instrumentos de investigación los cuestionarios, los registros de observación y también podemos trabajar con algunas listas de cotejo. De manera que si nosotros partimos de un modelo teórico en donde la realidad tiene que configurarse de tal modo y constatamos que la realidad no se configura de tal modo, sino de otra manera, en la lista de cotejo podremos anotar si se cumple o no se cumple esa característica, llamémosle ese requisito, una lista de cotejo. Pasamos un checklist. Si nosotros estuviéramos investigando algún asunto relacionado a gestión del riesgo de desastres y vamos a investigar sobre el proceso de interacción en los ensayos o los llamados simulacros, a partir de todo lo que nosotros hemos podido operacionalizar, elaboraremos una lista de cotejo y verificaremos en el campo si el desenvolvimiento del personal, lo que nosotros estamos llamando teóricamente procesos de interacción en ejercicios de prevención ante sismos, cumplen o no con lo que está establecido. Un checklist, ¿cumple o no cumple? ¿Cumplen o en qué medida cumple? Esos son algunos instrumentos de investigación. Lo que trabajaré ahora, a partir de la mirada que tengo de sus trabajos, pues principalmente ustedes van a trabajar con población que está conformada por personas. Y la forma de recoger datos de ese tipo de población, en el caso de la investigación cuantitativa, es a través de un cuestionario. La técnica, la encuesta. El instrumento, el cuestionario. Un instrumento de recolección de datos. Entonces, el ejemplo que tenemos a la vista, lo que hace es operacionalizar un concepto llamado estratificación social que para los intereses de esta investigación constituye nuestra variable. Y la teoría que sustenta la fundamentación teórica de esta variable, pues principalmente es Weber, en su clásico texto de Economía y Sociedad, Esbozo de Sociología Comprensiva,
en donde nos muestra de manera amplia toda la teorización sobre la estratificación social, sobre cómo se estructura la estratificación social en dimensiones de clases, estamentos y partidos, y cómo se estructura cada una de esas dimensiones. Todo esto que tenemos a la vista procede de la literatura. Complementariamente, en la teorización de la estratificación social, he tomado los trabajos de Dweck e Inda, que son investigadores que se instalan en la corriente teórica de Weber y analizan también la teoría de la estratificación de ese clásico de la sociología. Entonces, tengo allí autores que respaldan y que dan fundamento a la variable. No está de más que añada una nota a pie de página en donde diga que los indicadores ni las dimensiones son expresiones del capricho o del antojo o del parecer o del gusto del investigador. No, no lo son. Estamos en investigación de enfoque cuantitativo. Y Ruth Sauto, en su texto denominado Todo es teoría, objetivo y método en la investigación social, señala que la investigación de enfoque cuantitativo y sus hipótesis emergen de la teoría. En la investigación cualitativa es diferente. No siempre todo emerge de la teoría. Más aún, si el método con el que trabajaremos es el de teoría fundamentada, en donde allí no hay categorización a priori. Concluyo mi nota a pie de página y vuelvo a mis pautas. Entonces, lo que tenemos a la vista es un recuadro que muestra la desagregación de un concepto abstracto, de un concepto amplio, estratificación social, en partes. La primera desagregación se llaman dimensiones. Eso ustedes ya lo recuerdan, ya lo saben. Para este ejemplo, las dimensiones son clases, segunda dimensión estamentos y la tercera dimensión partidos. La tercera columna son los indicadores. Cada una de las dimensiones también se desagrega en indicadores. La propia teoría weberiana nos dice que el concepto de clases que utiliza este autor difiere de la definición que propone Carlos Marx, que propone el marxismo. Son cosas diferentes, completamente diferentes. Cuando vemos la palabra clases en este trabajo o clases sociales, pues no nos remitamos a Marx. Estamos trabajando sobre la fundamentación teórica de Weber. Y la dimensión clase se desagrega en clase propietaria, en clase lucrativa y en clase social. La segunda dimensión son los estamentos, que también se desagrega en las expresiones de prestigio, estatus y honor. Son desagregaciones. Y finalmente la dimensión partidos, que se desagrega en acceso al poder, la influencia y el otorgamiento de probabilidades. Una vez más, reforzando mi primera nota a pie de página. Estos indicadores no son mi capricho. Estos indicadores no es mi parecer. Estos indicadores no son porque me gustan o porque yo quisiera que eso fuera así. Todo esto procede, emerge de la teoría. Porque si yo colocara ahí lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera, lo que yo deseo que fueran las clases, los estamentos y los partidos, pues me estoy enfrentando a un problema en el que suelen incurrir los instrumentos de recolección de datos llamado el sesgo. Entonces, ese sesgo va a hacer que yo recoja datos de muy baja calidad y que yo al analizarlos y al obtener resultados, pues esos resultados no van a ser nada confiables. Todo debe de estar sustentado en un modelo teórico. Entonces, considerando este ejemplo, voy a elaborar un instrumento de recolección de datos de manera que podamos tener allí una muestra, algún borrador que les ayudará a ustedes a tener mayores criterios quizás o a mejorar sus trabajos ya elaborados. Lo que hace un momento estaba mostrando como operacionalización de esta variable, en realidad forma parte de este trabajo que estuve avanzando, no tiene el instrumento de recolección de datos aún, y ahora voy a hacer la primera versión con ustedes, pero lo que quiero mostrarles es esto, ¿no? Lo que he dicho hace un momento. Acá están parte de los documentos revisados críticamente que constituyen la teoría, y hay toda una selección y una identificación de una variable, al menos recoger algunas definiciones de las diferentes propuestas. Por ejemplo, en la columna 1, una definición integrada que proponen Weber, Dweck e Inda, una identificación de sus dimensiones, las referencias en la última celda. La segunda columna, la propuesta teórica de Sembler,
con las dimensiones que se pueden identificar, y la tercera columna con la definición que propone Mariño y Quirós, principalmente respaldados en Bourdieu. Es decir, explican a Bourdieu respecto de la estratificación social. Y la decisión que se tomó fue donde está el check, que nos ayuda a decidir que trabajaremos con la propuesta de Weber, Dweck e Inda. Gracias a la teoría es que nosotros podemos encontrar la caracterización de cada concepto, lo que comúnmente podemos identificar como la definición conceptual de la variable. Y la propia estructura de redacción incorpora los conceptos fundamentales que se convertirán en nuestras dimensiones. O sea, todo fluye de la teoría. Y la teoría, que tiene una característica de amplitud, al momento de mostrarnos la teorización, lo que para nosotros ya es de cada dimensión, también nos ayuda a enfrentar ante un corpus teórico que nos propone su estructura, que nos propone, mejor dicho, sus indicadores que están allí marcados. Lo mismo con estamentos, y acá está su estructura, pintado de amarillo, que vienen a ser sus indicadores. Y acá están los partidos, igual, con su correspondiente identificación de los indicadores. Y acá la clásica matriz que nos ayuda a identificar las dimensiones primero, definir cada una de las dimensiones, identificar los indicadores y luego pasar a la construcción de los ítems. Esto es algo que quería mostrar para complementar la explicación en el marco de estas pautas para el diseño de instrumentos de recolección de datos. Voy a ir entonces a una hoja de trabajo, voy a convertir mis indicadores, los voy a convertir a una estructura de preguntas. Los tres primeros indicadores pertenecen a la dimensión de clases. El segundo grupo de indicadores, que ahora está pintado de otro color, pertenecen a la dimensión estamentos, y los tres últimos indicadores pertenecen a la dimensión de partidos. Entonces vamos a elaborar los ítems, llamémosle las preguntas de una vez, no nos demos tanta vuelta, y los voy a colocar acá, al costado. Luego lo llevaremos a un documento en Word. Ahí voy a trabajar las preguntas. Primero es que debo de reconocer que lo que voy a elaborar es un instrumento con el propósito de recoger datos de parte de quienes conforman mi muestra de estudio. Y debo de tener una claridad de cuál es el objetivo de este instrumento de investigación. Este es un trabajo que se propone investigar sobre esto. O sea, quiero hacer una caracterización, esa es mi investigación, caracterización de la estratificación social en esta población, en jóvenes que se ubican en la frontera norte Perú-Ecuador. Ese es, digamos, el enunciado de mi investigación, mi objetivo de investigación. Por lo tanto, será caracterizar la estratificación social en los jóvenes de la frontera norte Perú-Ecuador. Como bien habrán ya notado ustedes, se trata de una investigación descriptiva simple, porque es una sola variable. Y yo debo de tener un objetivo para diseñar el instrumento de investigación. Entonces, a partir de esta necesidad, como pueden ver acá no hay hipótesis, es un trabajo descriptivo. Mi instrumento debe de tener un objetivo. Entonces, ¿cuál será el objetivo de este instrumento de recolección de datos que me propongo elaborar? Claro, una cosa es el objetivo de la investigación, que es caracterizar la estratificación social en esa población, y otra cosa es el objetivo que tiene el instrumento de recolección de datos. ¿Ya? Es un objetivo eminentemente operativo, es un objetivo eminentemente instrumental. Entonces nosotros podemos señalar acá que el objetivo de este instrumento recolectar datos sobre la estratificación social, clases, estamentos y partidos a partir de las respuestas ofrecidas por los jóvenes de la frontera norte Perú-Ecuador con la finalidad de organizar una base de datos que permita caracterizar dicha estratificación social. O también podemos mejorar esta redacción en lugar de caracterizar, que permita analizar, describir para caracterizar dicha estratificación social o dicha situación social. Ya está. Ya tenemos entonces el objetivo de nuestro instrumento de recolección de datos. Ese es el primer paso, tener una claridad sobre cuál es el objetivo. Lo segundo es que nosotros podamos añadir algunas instrucciones que debemos de tener en cuenta con el propósito de estandarizar
la comprensión de las preguntas y estandarizar, por lo tanto, el esquema de las respuestas. Estas instrucciones generalmente están orientadas hacia el informante, es decir, hacia el encuestado, hacia la persona que nos brindará esos datos. Y por lo general, lo que se suele invocar es su honestidad, es su veracidad, es la mayor precisión posible al momento de ofrecer las respuestas a las preguntas. Y también se suele mencionar que sus respuestas van a ser de un carácter anónimo, que se va a guardar la confidencialidad, porque estas respuestas que tienen que ver con datos de tipo de percepción muchas veces expresan su opinión. Y las respuestas que tienen un valor de tipo objetivo generalmente representan sus experiencias o sus vivencias. Para elaborar estas instrucciones hay un criterio metodológico a tener en cuenta. Este instrumento será autoadministrado o será administrado por un investigador de campo. El instrumento autoadministrado es cuando el informante o el encuestado recibe en sus manos la hoja, el pliego, lo lee y empieza a marcar las respuestas según su experiencia y según sus percepciones o su opinión. Y el cuestionario administrado es cuando un investigador de campo, ante el encuestado, le formula las preguntas, escucha sus respuestas y marca según las opciones o alternativas con las que se cuenta. En el caso de la actualidad, el cuestionario autoadministrado podría ser si es que nosotros lo circulamos por Internet y a través de un enlace, nuestra muestra de estudio acceden a un formulario electrónico. Pero nosotros estamos haciendo trabajo de campo. Entonces vamos a ir al campo, vamos a ir al hospital, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la comunidad. Por lo tanto, estas instrucciones son de un carácter referencial para un instrumento de tipo administrado por un investigador de campo. Y estas instrucciones es importante que también se la comuniquemos al informante, a pesar que él no va a tener físicamente ni a través de un formato digital el cuestionario para resolverlo solo. Es importante que se lo digamos. Entonces, podemos utilizar expresiones, ¿no?, de calidez o de cordialidad o de respeto, como por ejemplo esta expresión. Por favor, responda las preguntas del modo más veraz posible. Recuerde que se trata de una información anónima y confidencial. Todas las respuestas son válidas. No vaya a asumir que esta es una evaluación de verdadero o falso, de correcto, incorrecto, de malo, bueno, de aprobado, desaprobado. No, todas las respuestas son válidas, porque nosotros tenemos un esquema de posibilidades de respuestas y contribuirán a conocer exhaustivamente la realidad de la estratificación social de los jóvenes en la frontera norte Perú-Ecuador, de jóvenes como tú. Ya está, ya tenemos algunas instrucciones. Ahora, volvamos a mirar la estructura. ¿Qué características debe de tener un instrumento de recolección de datos? Lo voy a anotar solo por acá. Esto no va en el documento, ¿no es cierto? Esto solo son cuestiones didácticas. ¿Qué características debe de tener? Pues la más importante es que haya un orden. Debe de conservarse un orden. ¿Qué significa? Si yo tengo una variable, 3 dimensiones, en donde la primera es clase, la segunda es estamentos, la tercera es partidos, pues las preguntas deben de organizarse en grupos que estén ordenados. Las preguntas para clases, las preguntas para estamentos y las preguntas para partidos. Si la dimensión clase se desagrega en varios indicadores, pues procuraré siempre que mis preguntas estén organizadas también en ese mismo orden, para que exista una especie de coherencia en todo ese recorrido, desde la variable, las dimensiones, los indicadores, hacia las preguntas. Debe haber un orden. Lo segundo que debe de haber es una precisión. ¿Qué significa? Que la respuesta no suene ambigua o que la respuesta no suene a una gran amplitud, sino que debe de estar restringida a las posibilidades o las llamadas opciones de respuestas o a las llamadas alternativas de respuesta. Orden, precisión. Si nosotros tenemos un orden, vamos a ayudar al entrevistado a que desarrolle un sentido lógico.
por los estímulos que le vamos dando. Cada pregunta se convierte en un estímulo en el proceso de interacción de entrevistado y entrevistador. Y la precisión a que no haya alguna ambigüedad. Por lo tanto, debe de tener claridad en la redacción del enunciado. Y lo otro es el uso del lenguaje. Y verán que aquí nos ayudan muy bien, como en algún momento se los dije, algunas herramientas a utilizar un lenguaje mucho más coloquial. Este uso del lenguaje está referido al lenguaje coloquial. Estas son las características principales. Podrán existir otras características ya en el plano del diseño, pero eso ya es para uno, para nosotros como investigadores del diseño. Y tiene que ver con las posibilidades de respuesta o la cantidad de las posibilidades de respuestas para un grupo de preguntas y para otras preguntas. Podemos tener instrumentos en donde un grupo de preguntas tiene como opciones de respuestas dos, sí, no. Otro grupo de preguntas que establecen una especie de escalas de medición y un grupo de preguntas con alternativas de respuestas muchos más nominales. Las escalas de medición pueden tener un carácter mucho más ordinal, un orden, un grado, una jerarquía, como los típicos instrumentos de medición llamados escala de Likert. Nos enfrentamos a una preocupación cuando decimos, pero si mi instrumento tiene preguntas con sí y no, dos, dicotómico. Tengo instrumentos que son politómicos ordinales y politómicos nominales. Y luego tengo preguntas que tienen que ver con escalas de medición. Y la pregunta inmediata es, ¿no? ¿Y ahora cómo hago la confiabilidad, no? Claro, ¿por qué? Porque estamos pensando bajo la lógica única y exclusivamente de Likert. Y la escala de Likert es una de las formas de recoger datos, fundamentalmente datos de tipo de percepción. Likert no recoge, ojo, no recoge datos objetivos. Sin embargo, cuando ustedes han hecho su exploración y análisis crítico de sus antecedentes de investigación, se han encontrado con tesis que declaran analizar realidades objetivas, pero que recogen datos subjetivos. Y la mayoría utiliza Likert. O sea, Likert no lo es todo. Un instrumento tradicional como el que trabajaremos ahora también es necesario. Claro, porque no todo lo vamos a analizar pues desde el punto de vista de la percepción, ¿no? Entonces, el objeto de estudio sería, en el caso del ejemplo, no sería la caracterización de la estratificación social, sino sería la caracterización de la percepción sobre la estratificación social en jóvenes de la frontera norte. Ya varía el objeto de estudio, ¿no? Entonces, estos son algunos criterios a tener en cuenta. Características. Hay un orden, grupos, preguntas agrupadas por dimensiones, precisión, evitar la ambigüedad, la claridad, que tiene que estar referido a la comprensión principalmente, ¿no? Y lo otro, el uso del lenguaje, un lenguaje coloquial. Entonces, por un lado tenemos características propias de la construcción de los enunciados, o de las preguntas, o de los ítems, y características referidas a la estructura o al diseño, que en este caso hemos puesto énfasis en el tipo de respuestas. Vamos ahora acá. Voy a convertir entonces mis indicadores en preguntas. Ojo, que este es un ejercicio, es un primer borrador de este instrumento con la finalidad de poder mostrar el procedimiento que debemos de seguir. La parte metodológica, la parte del procedimiento. Como ya hemos revisado la literatura, como ya hemos revisado los trabajos diversos de los autores que fundamentan nuestra investigación, vamos a tener una mayor claridad, una mayor solvencia para poder redactar nuestras preguntas, ¿no? Nuestra primera dimensión tiene que ver con las clases. Entonces vamos a marcar por aquí las clases. En torno de las clases, nosotros debemos de hacer preguntas sobre clase propietaria, sobre clase lucrativa y también sobre clase social. Vamos a tomar la decisión que estas preguntas puedan resolverse en varias posibilidades, que el encuestado tenga varias posibilidades de responder. La pregunta, ojo, este es un estudio de caracterización, o sea, siempre ir conectando con el objetivo de la investigación. Podemos preguntar lo siguiente. Pregunta 1, vamos a poner acá P1. Voy a ir primero a un lenguaje que conecta directamente con la teoría y luego haremos los ajustes hacia un lenguaje coloquial. Es un proceso, ¿se dan cuenta? ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor
a la clase propietaria? Ese enunciado ya me anticipa que vienen alternativas, posibilidades, varias opciones para responder. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor a la clase propietaria? Puedo estar pensando en algo que tenga que ver con su nivel educativo. Entonces yo puedo poner aquí, ¿no?, una primera opción de respuesta. A ver, ¿en qué sentido lo puedo redactar? Pues lo voy a redactar: personas que poseen alto nivel educativo. Una segunda opción de respuesta: personas que ocupan altos cargos en instituciones en el gobierno y o empresas, algo más institucional. Lo otro que podemos incluir es sobre la capacidad adquisitiva, ¿no? Personas que poseen capacidad adquisitiva, o sea, alta capacidad adquisitiva, ¿no? O sea, gran capacidad adquisitiva. Personas que reciben admiración. Ya, bueno, luego mejoramos el lenguaje, en la redacción. Personas que influyen en decisiones importantes, ¿no? Tenemos ya personas que poseen alto nivel educativo, personas que ocupan altos cargos en el gobierno o las empresas, personas que poseen gran capacidad adquisitiva, personas que reciben admiración. Vamos a juntar, ¿ya? Y respetadas socialmente, ¿no? Personas que influyen en decisiones importantes. Entonces ya tenemos acá, miren, una primera pregunta a partir de un indicador llamado clase propietaria. Podemos tener una sola pregunta para un solo indicador. Eso es válido. Pero si quisiéramos ser rigurosos en la recogida de los datos, podemos añadir dos preguntas. Hasta de momento, la premisa es un indicador, una pregunta. A ver, esta misma estructura me puede ser válida para clase lucrativa. Supuesto, entonces la copio tal cual. ¿Qué cosa cambio? ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor a la clase lucrativa? Estoy trabajando la dimensión clases. Ya tengo la pregunta para el indicador clase propietaria y ya tengo la pregunta para el indicador clase lucrativa. Ahora voy con el indicador clase social. Basado en la literatura, podría preguntar de este modo, ¿no? Que sería P3. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor a clase social? Ojo, clase social en Weber, ¿ah? Por si acaso, en Weber. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor a la clase social? Personas que comparten, sería el punto clave. Personas que comparten nivel de ingresos. Luego, personas que comparten estilos de vida. Personas que comparten nivel educativo también puede ser. Personas que comparten orígenes, origen sociocultural. O lo partimos, origen social, sí, mejor. Que comparten valores. Ya tenemos entonces la pregunta 3 para nuestro indicador clase social que pertenece a la dimensión clases. Las preguntas para la segunda dimensión tienen que ver con indicadores como prestigio, estatus y honor. Eso quiere decir que nos estamos refiriendo a una de las variables bien fundamentales en Weber, que son los estamentos. Voy a trabajar acá. Sería pregunta 4. A ver, la diferencia entre clase y estamento, eso es importante, ¿no? Es que clase social puede tener todas estas características, ¿no? Poseer propiedad, tener un propósito de lucro y en alguna medida poder diferenciarse, ¿no?, del resto de la sociedad. Todo eso ocurre también con los estamentos, pero los estamentos son grupos de personas que se autoperciben más allá de ser diferentes que los ya diferentes, y a quienes les corresponde atributos, propiedades y derechos exclusivos para ellos. Por eso se llama estamento. Un ejemplo de estamento, las Fuerzas Armadas. Otro ejemplo de estamento, el clero. ¿Se dan cuenta? O sea, son instituciones reificadas socialmente, ¿no? Esa es la gran diferencia del estamento. O sea, referirse a un grupo como estamento es referirse a un grupo de distinguidos entre los distinguidos, diferentes, mucho más diferentes entre los diferentes, pero una diferencia en la escala superior, hacia arriba. ¿Eso quién nos enseñó? Weber, pues. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor al prestigio? Sería acá, ¿no? Miren cómo convierto la teoría a una aplicación. Si eso es así, entonces estamos frente a grupos sociales que son cerrados, pues. Y a partir de los dos ejemplos que he puesto, grupos sociales jerarquizados. Y si eso es así, son grupos que están delimitados también o por riqueza o por poder. Y por lo tanto, diferenciados también por lo que ya hemos mencionado arriba, pues por educación o por nivel de conocimientos. Y por supuesto, por
su origen social y cultural. Pero esto último tiene que ver con el estatus, pues. En el caso del estamento, aparece el indicador de estatus. ¿Y cuáles son los tipos de estatus en la teoría weberiana? Incluso en la teoría estructural funcionalista. El estatus adscrito y el estatus adquirido, pues. Prestigio. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor al prestigio? Grupos sociales cerrados. A ver, ¿qué más podemos poner acá? Ah, ya, pues, jerarquizados, pues. Claro, pues, jerarquizados. Ya, de momento lo vamos dejando allí. Nos quedamos ahí. Ahora, estatus. P5. Igual, ya. Vamos a conservar esa estructura de encabezado. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor al estatus? ¿Se dan cuenta? La teoría no es un relleno. Ojo, ¿ah? La teoría es el fundamento de la investigación. Estatus ya acá son grupos sociales no que comparten. No es que comparten, son grupos sociales basados en su origen social. ¿Y qué estoy pensando acá? En el estatus adscrito y en el estatus adquirido. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor al estatus? Grupos sociales basados en su origen social. Luego, serían entonces también grupos sociales basados en su riqueza, pues. Claro, en su riqueza, o sea, en su posesión material, ¿no? Pero sí nos puede servir basados en su origen cultural, ¿ah? A ver, por ahí va quedando. Ahora vamos a trabajar lo relacionado con el indicador honor que corresponde a la dimensión de los estamentos. ¿Qué debemos de recordar sobre la teoría weberiana en el gran y complejo estudio del honor o de la estratificación social, en donde uno de sus componentes tiene que ver con los estamentos y dentro de él el honor? Ustedes van a encontrar en la teoría que se refiere a formas o tipos de honor, ¿no? Honor de tipo personal, que está directamente conectado con la autopercepción y con la autoestima, y también habla de un honor de tipo social, que tiene que ver con la admiración, el reconocimiento que le otorga la sociedad en su conjunto a un determinado individuo. Diseñar instrumentos de recolección de datos en el enfoque cuantitativo sí o sí exige el dominio, el conocimiento, al menos en un nivel medio, de la teoría sociológica o de la teoría social, ¿no? O en términos de Sauto, la teoría social. Claro, porque podemos incorporar quizás algunas teorías antropológicas, algunas teorías económicas, o algunas teorías de la educación, o algunas teorías de plano psicológico también. A eso se debe, insisto siempre, con la importancia de la teoría. Honor. Hemos dado un par de ideas. Honor puede clasificarse como honor personal y puede clasificarse también como honor social. Bien, entonces vamos a redactar esas preguntas, pues, ¿no? Podríamos seguir conservando esta misma estructura que tenemos a la vista. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor al honor? Vamos a colocar aquí entonces, a ver. Valoración que la sociedad otorga a una persona. Entonces diría autovaloración que una persona posee. Ya está. Ahí te quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Cuál ha sido el propósito de esta reunión? Mostrar el proceso de lo que siempre hemos afirmado, ¿no? Que la teoría es importante para recoger datos. Aquí tenemos todo esto, pues. Este es el procedimiento que hemos seguido, ¿no? Tenemos una investigación, tenemos un objetivo, tenemos una variable que operacionalizar porque la queremos dimensionar, por lo tanto la operacionalizamos, es decir, la desagregamos en partes, una operación que se sustenta en teoría científico-social, planteamos un objetivo al instrumento de recolección de datos, impartimos algunas instrucciones, conservamos algunas características o criterios. Acá tenemos nuestra primera versión de instrumento de recolección de datos, preguntas para cada indicador de la dimensión 1, pregunta para cada indicador de la dimensión 2, y el mismo procedimiento tendríamos que seguir para elaborar las preguntas de los indicadores de la dimensión 3. ¿Cuál es el comentario adicional? Aquí nosotros tenemos preguntas de opciones de respuesta. No es que una respuesta sea más importante que la otra, por lo tanto, no hay una jerarquía en ninguno de los casos, no hay ninguna jerarquía. Podríamos también incorporar preguntas jerárquicas que mantienen un orden. Podemos ensayar acá. P7. Esto es solo a modo de un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos preguntar acá, ¿qué tan importante es el acceso al poder relacionado
con la estratificación social. Y acá pues los clásicos instrumentos de medición, ¿no? Muy importante, poco importante, importante, nada importante, poco importante, algo importante, importante o muy importante. Ya, listo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de pregunta tipo escala, de medida. Y lo mismo podríamos conservar para el otro indicador. P8 que dice, ¿qué tan importante es la influencia, ¿no? Relacionada con la estratificación social? Muy importante, listo. Ahora, ya listo. Otorgamiento de probabilidad acá. Acá viene la diferencia. ¿A qué se refiere el otorgamiento de probabilidades en Weber? Se refiere a que si una persona tiene ideales de un modelo de sociedad al cual debemos de ascender, pues este es un mecanismo a través del cual lo puede hacer realidad. Y hay otra forma de otorgamiento de probabilidad, que son las probabilidades de tipo materiales. Y dentro de las probabilidades materiales, tiene que ver con el logro de ventajas personales. O sea, lo uno tiene que ver con el ejercicio puro, nato de la política, del cual pues nos hablaban los griegos, ¿no? Platón, Aristóteles, y los clásicos, ¿no? Lo otro es la corrupción, el otorgamiento de probabilidades. Es decir, que dice la teoría textualmente dice, ¿no? Otorga por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Hacer realidad sus sueños, sus fines, sus objetivos, ¿no? De mejor sociedad o el logro de ventajas personales. Pero también ambas cosas, dice, ¿no? Entonces, si estamos hablando en términos de otorgamiento de probabilidades, aquí nosotros podemos incorporar, pregunta 9, alcanzar ideales, ventajas materiales, ambas. ¿Qué consecuencias otorga el acceso al poder a través de un partido? Ahí tenemos entonces la construcción de nuestro instrumento. A modo de un ejemplo, una primera versión. Pero como han podido ver, todo siempre de la mano con la teoría, de la mano con la teoría.